comienza La Buena Noticia. Un programa que hoy presenta la Renovación Carismática Católica en España. Bienvenidos a una nueva edición del programa de La Buena Noticia. Este sábado 14 de febrero comentaremos con ustedes la liturgia de la palabra correspondiente a este sexto domingo del tiempo ordinario, el último antes de la Cuaresma. Hoy el programa va a ser conducido por la Renovación Carismática Católica en España y estaremos con ustedes Ignacio Casas. Buenos días, Ignacio. Buenos días. El padre Rodolfo Londoño y el que les habla, Rodrigo Martínez. La ley de Dios manifestada en el Antiguo Testamento era un camino sabio para que el hombre pudiera decidir entre el bien y el mal con libertad. Dios no quiere el mal ni mandó pecar al hombre, pero tolera la existencia del pecado y del mal porque respeta nuestra libertad. No he venido a abolir sino a dar cumplimiento a la ley y a los profetas, dice Jesús. En efecto, la ley es buena, ordena lo que hace a crecer la vida y prohíbe lo que la disminuye. Los profetas, por su parte, apelan a ella, denuncian las transgresiones y prometen un corazón nuevo y un espíritu nuevo que nos haga caminar por el camino de Dios. Pero la ley no salva a ninguno. Jesús ha venido a liberarnos de la esclavitud de la ley, no aboliéndola, sino cumpliéndola, y de un modo superior, de un modo divino. Jesús es el primero que vive el amor. Su justicia no es la de los escribas y fariseos, es la del Hijo igual al Padre, que hace entrar en el reino. Es el Hijo que cumple la voluntad del Padre, que ama como el Padre. El amor no hace mal a nadie, el amor es el pleno cumplimiento de la ley. Quien no ama ve las normas como imposibles de observar o como ocasión para la transgresión. Quien ama cumple libremente todo, pero no por la fuerza de la ley, sino del amor. Jesús dice que para entrar en el reino no basta conocer y cumplir la ley. Es necesaria una justicia que exceda los límites de la ley. Es la ley del Padre que ama, que perdona, que salva gratuitamente a sus hijos. Por eso el final de este discurso en el versículo 48 dirá: «Vosotros sed perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto». Pues yo os digo, esta sección explica de qué manera Jesús cumple toda la ley. Estamos llamados a ser como el Padre, a obrar como Él. Hemos de ser lo que somos, hijos del Padre que obramos como el Hijo, movidos por el amor al Padre. El Sermón de la Montaña revisa bajo esta luz nuestras relaciones con los hermanos, y lo hará bajo la estructura de 6 antítesis. Se dijo, pues yo os digo. El Evangelio de hoy nos relata las 4 primeras. En realidad no son antítesis. Jesús no propone una ley diferente, sino un modo nuevo de cumplirla, un modo como ninguno antes lo ha propuesto ni observado. En efecto, en principio de su justicia es el amor al Padre. Jesús no contradice lo que se dijo, sino que lo aclara y lo profundiza. Pasa de las simples acciones de los deseos del corazón, de donde procede todo. No juzga solo las acciones, sino también las intenciones. Por eso estas palabras deben entenderse no como un código de leyes bellísimas, pero imposibles de cumplir humanamente, sino como la revelación del corazón de Dios para nosotros. Conocer el corazón de Dios para vivir según Él, participando de su misma vida divina. Lectura del libro del Eclesiástico. Si quieres, guardarás los mandamientos y permanecerás fiel a su voluntad. Él te ha puesto delante fuego y agua. Extiende tu mano a lo que quieras. Ante los hombres está la vida y la muerte, y a cada uno se le dará lo que prefiere.
porque grande es la sabiduría del Señor, fuerte es su poder y lo ve todo. Sus ojos miran a los que le temen y conoce todas las obras del hombre. A nadie obligó a ser impío y a nadie dio permiso para pecar. Palabra de Dios. La sabiduría siempre ha acompañado al pueblo de Israel y ha quedado plasmada en los libros sapienciales, en Proverbios, en Job, en Coelet o Eclesiastés, Sirácida o Eclesiástico y el libro de la sabiduría. Este libro de Sirácida o Eclesiástico está datado en el siglo II a.C. y es, junto con el de la sabiduría del siglo I a.C., uno de los libros más tardíos del Antiguo Testamento. Su autor, Jesús ben Sirá, de ahí el nombre de Sirácida, es un judío de ambiente piadoso, próximo a la sabiduría tradicional, que evita enfrentarse a la cultura griega, la dominante en ese momento, y se declara fiel a la tradición, partidario de las costumbres heredadas, temeroso de la ley del Señor. El principal objetivo de Ben Sirá al escribir el libro era preparar a los jóvenes de la alta sociedad de Jerusalén para vivir con fidelidad a la alianza y a su ley, y ejercer así dignamente futuras responsabilidades en la sociedad judía. Quiere así transmitir a las nuevas generaciones, que sin duda están atraídas por el mundo y la cultura griega, pero quiere transmitirles todo el patrimonio religioso de Israel y sobre todo una fe incondicional en Dios. Este libro de Sirácida se compone en 3 secciones precedidas y salpicadas por himnos a la sabiduría. La primera sección es el misterio de la sabiduría, la segunda la sabiduría en la sociedad y la tercera el elogio de los antepasados como portadores de esa sabiduría. El fragmento proclamado hoy versa sobre el misterio de la libertad humana y se encuadra en la primera de las secciones, el misterio de la sabiduría, que trata sobre cómo comportarse con éxito en la vida permaneciendo fieles a Dios. A primera vista, este pasaje del libro del Eclesiástico presenta la decisión moral como algo que quizá podría calificarse como simplista. Todo aparentemente se reduciría a elegir el bien y a rechazar el mal. Sabemos todos por propia experiencia que la cosa no es tan sencilla, bien porque en función de las circunstancias lo correcto no siempre nos resulta evidente, o bien porque en función de nuestras debilidades somos incapaces de obrar conforme a lo que nos dice nuestro criterio moral. Pero debemos tener en cuenta que el libro del Sirácida tiene un carácter exhortativo, parenético, se dice técnicamente. No pretende analizar la dinámica de la decisión moral, sino simplemente exhortar a que los oyentes, los lectores de este libro, obren bien. El contraste fuerte que realiza entre vida y muerte, entre fuego y agua, es un recurso pedagógico clásico del Antiguo Testamento. Por ejemplo, leemos en Isaías: «Si queréis y obedecéis, comeréis los bienes de la tierra, pero si rehusáis y os rebeláis, la espada os devorará». O también en el Deuteronomio: «Mira, yo pongo hoy ante ti vida y felicidad, muerte y desgracia. Si escuchas los mandamientos de Yahvé tu Dios, que hoy te prescribo hoy, vivirás y te multiplicarás. Pero si tu corazón se desvía y no escuchas, si te dejas arrastrar a postrarte ante otros dioses y a darles culto, yo os declaro hoy que pereceréis sin remedio». Pero este pasaje va un poco más allá de la mera exhortación al bien. En el judaísmo helenístico se apuntaban corrientes, opiniones que tendían hacia un cierto fatalismo, como si las decisiones de los hombres no contaran, no fueran libres porque estaban sometidas a un hado que todo lo dirige, que todo lo controla, un poco al estilo de los estoicos. El libro del Sirácida responde inmediatamente a esta tendencia. A nadie obligó Dios a ser impío y a nadie dio permiso para pecar. El hombre, por tanto, es el único responsable de su conducta. Sirácida
no desprecia la dificultad del obrar moral, simplemente afirma que el acto moral es libre, es esencialmente libre y responsabilidad de los hombres. La tradición bíblica en general no es, como es bien conocido, ingenua respecto a la inclinación al mal de los seres humanos, pero este libro, este pasaje, tiene especial interés en despejar cualquier duda que él considera muy peligrosa para la integridad del judaísmo, que el pecado pueda imputarse a Dios o que sea el resultado de un destino inevitable. Qué hermoso este libro del Eclesiástico, cómo nos muestra la libertad que nos da Dios. Este texto nos abre hacia la libertad. No está diciendo que hay dos principios que tienen tal vez la misma fuerza, no es una cuestión de un maniqueísmo, mucho menos se sigue el principio oriental del yin y el yang, ¿cierto? Como que agua y fuego fueran como dos elementos que se contraponen con la misma fuerza. Simplemente está diciendo que cuando estamos con el Señor podemos decidir lo que queramos, tenemos libertad. Hay gente que dice, es que Dios coarta mi libertad, es que la iglesia me quita la libertad. Y no hay nada más erróneo que eso. Todo lo contrario, cuando tengo a Dios puedo elegir. La idea de Dios es la que permite que el hombre sea libre. Si Dios no existiera, entonces el hombre sería esclavo de las leyes de la naturaleza, sería esclavo de sus pasiones, sería esclavo de sus impulsos. Entonces no habría libertad. Los animales son seres que no son libres. Ellos no pueden elegir entre bien o malo, entre blanco o negro, entre fuego o calor. Ellos siguen la ley de la naturaleza. Quiero ser libre como un águila. El águila no es libre. El águila por su naturaleza vuela. Como el pez por su naturaleza nada. Como el caballo por su naturaleza galopa. No es producto de la libertad, es producto de la ley de la naturaleza que lo obliga a realizar cada una de esas acciones. El hombre sí es libre, porque es creado a imagen y semejanza de Dios. La idea de libertad está acompañada indefectiblemente de la idea de un creador. Los filósofos existencialistas del siglo XX, del siglo pasado, quisieron hacernos ver es que Dios coarta mi libertad, Dios quita mi libertad. La idea de Dios que está con un dedo, decía Jean-Paul Sartre, como un dedo señalándome. Y entonces Nietzsche dijo, no, Dios ha muerto, hay que matar a ese Dios. Pues claro, pues es una idea errada de Dios. La idea de un Dios cristiano es la idea de un Dios que nos ama y que nos da libertad. Tenemos libertad porque somos imagen y semejanza de Dios. Y entonces no somos esclavos de nuestras pasiones. Tenemos razón para poder entender qué es lo que nos conviene. Y tenemos voluntad para decidir qué queremos. Podemos elegir. El animal no puede elegir. Por eso el león, cuando se come al pobre venado, no está pecando. Porque no puede elegir, es carnívoro, no puede hacer otra cosa más que comerse el venadito. No está eligiendo entre el bien y el mal. Es producto de la ley de la naturaleza lo que realiza. El hombre sí. El hombre tiene esa capacidad. Es lo que dice el libro del Eclesiástico. Dios nos da esa capacidad. Nos da un regalo maravilloso. Libertad para elegir, para decidir. Eso es ser imagen y semejanza de Dios. Y me da la razón para saber qué es lo que me conviene. Y me da la voluntad para poder hacerlo. Y entonces, aunque mi instinto me diga tal cosa, yo por la razón sé que eso no me conviene. Y por la voluntad soy capaz de hacerlo. Tú tienes la capacidad de ser libre y no ser arrastrado por tus pasiones, por tus instintos, por tus deseos, sino por tu razón. Voy a luchar por mi familia, voy a luchar por las cosas buenas, voy a luchar por las cosas que valen la pena, voy a esforzarme por hacer el bien. Eso lo puedes hacer porque eres un ser humano libre, imagen y semejanza de Dios. Hay una idea que
repite Juan Pablo II, sobre todo en sus catequesis sobre la teología del cuerpo. Y es que el hombre no ha sido creado para ser libre, sino que ha sido creado libre para amar. Lo que Dios nos propone en los 10 mandamientos que entregó a Moisés, que es, por así decirlo también, la concreción de la ley natural, la que está escrita en el corazón de todos los hombres de cualquier cultura, de cualquier sociedad, de cualquier religión. Lo que nos propone Dios a través de la ley del Antiguo Testamento es un camino de sabiduría para ser libres, para no comportarnos como animalitos o en nuestra animalidad, con nuestros instintos, para saber elegir entre el bien y el mal, sabiendo que el bien siempre es aquello que nos propone Dios, aunque a veces vaya en contra de nuestros instintos, de nuestros quereres, de nuestras pasiones. Pero recordar la libertad, no hemos sido creados para ser libres, sino que hemos sido creados libres para amar. Felices los que siguen la ley del Señor. Felices los que siguen la ley del Señor. Felices los que van por un camino intachable, los que siguen la ley del Señor. Felices los que cumplen sus prescripciones y lo buscan de todo corazón. Felices los que siguen la ley del Señor. Tú promulgaste tus mandamientos para que se cumplieran íntegramente. Ojalá yo me mantenga firme en la observancia de tus preceptos. Felices los que siguen la ley del Señor. Sé bueno con tu servidor, para que yo viva y pueda cumplir tu palabra. Abre mis ojos para que contemple las maravillas de tu ley. Felices los que siguen la ley del Señor. Muéstrame, Señor, el camino de tus preceptos, y yo los cumpliré a la perfección. Instrúyeme para que observe tu ley y la cumpla de todo corazón. Felices los que siguen la ley del Señor. Felices los que siguen la ley del Señor. Señor, enséñanos a cumplir tu voluntad. No nuestra libertad, no nuestra voluntad contaminada por el pecado, una voluntad que no sabe dónde ir por sí misma, que nos lleva a lugares perdidos, a lugares que nos hacen daño. Enséñanos a cumplir tu voluntad, que sabe dónde nos llevas, que sabe lo que necesitamos. Llévanos, Señor, a donde tú quieras. Bendito y alabado seas, Señor. Gracias porque tú nos das la felicidad. Tú quieres que seamos felices, quieres darnos la plenitud. Gracias, Señor. Gracias. Porque cuando nos das tu voluntad, lo único que quieres es que seamos felices. Eso es lo que quieres para nosotros. Por eso, Señor, yo quiero ser feliz haciendo tu voluntad, porque solo haciendo tu voluntad voy a ser auténticamente feliz. Bendito sea, Señor, porque promulgas tus mandamientos no para ponerme una carga coercitiva, no para coartar mi libertad, sino para mostrarme el camino a la felicidad. Porque solo en la medida que siga tu voluntad voy a ser feliz y voy a ser auténticamente libre, Señor. Gracias, Señor, porque me das felicidad. Gracias, Señor, porque quieres lo mejor para mí. Gracias. Bendito seas. Felices los que siguen. Ábreme los ojos y contemplaré las maravillas de tu ley.
Sí, Señor, eres tú el único que nos puede curar de nuestras cegueras, el único que puede quebrar la dureza de nuestro corazón, el único que nos puede ayudar a confiar en ti, a saber que tus caminos son perfectos y son santos. Enséñanos a guardarlos, enséñanos a acogerlos las veces que no los comprendamos. Danos tu gracia para confiar plenamente en ti, confiar nuestro pasado, nuestro presente y todo nuestro futuro, sabiendo que tú nos amas, Señor, que quieres el bien. Te damos gracias, Señor Dios, porque tú cuidas de nosotros, nos llevas en la palma de tus manos, iluminas nuestro camino, abres nuestros ojos, ensanchas nuestro corazón. Bendito y alabado seas. Y la cumpla de todo corazón. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, hablamos de sabiduría entre los perfectos, pero una sabiduría que no es de este mundo ni de los príncipes de este mundo condenados a perecer, sino que enseñamos una sabiduría divina, misteriosa, escondida, predestinada por Dios antes de los siglos para nuestra gloria. Ninguno de los príncipes de este mundo la ha conocido, pues si la hubiesen conocido nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria, sino que, como está escrito, ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni el hombre puede pensar lo que Dios ha preparado para los que lo aman. Y Dios nos lo ha revelado por el Espíritu, pues el Espíritu lo sondea todo, incluso lo profundo de Dios. Palabra de Dios. Pablo evangelizó Corinto durante más de 18 meses, desde la primavera del año 50 hasta finales del verano del 51. Era su costumbre actuar en los grandes centros, implantando la fe de Cristo en aquel famoso puerto densamente poblado y desde el cual podría difundirse por toda Acaya. De hecho, fundó allí una floreciente comunidad, sobre todo en las capas modestas de la población. Pero esta gran ciudad era un foco de cultura griega, donde chocaban corrientes muy diversas de pensamiento y de religión. El contacto de la tierna fe cristiana con aquella capital del paganismo tenía que plantear para los nuevos cristianos muchos problemas delicados, y el apóstol trata de resolverlos en las dos cartas que les escribe. Pablo, adaptándose a su mentalidad griega, defiende el Evangelio desde una postura más racional. Por ello contrapone la locura de la cruz a la sabiduría griega. Los cristianos de Corinto se hallan divididos y contraponen entre ellos a sus diversos maestros y también sus diversos talentos y carismas. Pero Pablo les recuerda que solo hay un maestro, Cristo, y un solo mensaje, la salvación por la cruz, y que esa es la única y verdadera sabiduría. Qué interesante. En la primera lectura nos hablan de la libertad, la verdadera libertad. Libertad no es elegir entre el bien y el mal. Libertad es elegir entre dos bienes el mejor, porque cuando tú eliges el mal ya no eres libre. Ahora en la segunda lectura nos hablan de la verdadera sabiduría, no la sabiduría del mundo, que es mucho conocimiento humano, mucho conocimiento intelectual, cognitivo. Los príncipes de este mundo, recuerden que los príncipes tenían los mejores profesores, los mejores maestros. Aristóteles fue maestro de Alejandro Magno. Los príncipes del mundo eran los que tenían los mejores filósofos, los mejores profesores. Entonces, esa sabiduría que sabían los príncipes, que enseñaban a los príncipes los mejores maestros, no es la sabiduría de Dios, que no tiene que ver con el mucho conocimiento intelectual, sino sabiduría viene de saborear, saber vivir, saber qué es lo que nos conviene, saber discernir lo que debo hacer. Dice el texto bíblico de la primera carta a los Corintios, el Espíritu Santo viene y nos revela todo. El Espíritu Santo nos da el discernimiento para saber vivir, para saber cuándo callar, para saber cuándo hablar, para saber cuándo decir que sí y cuándo decir que no, para saber cuándo tener paciencia y cuándo de una u otra manera apretar el camino. Tener discernimiento para saber saborear la vida. La sabiduría de Dios nos lleva a vivir en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso.
¿Por qué? Porque cuando el Espíritu Santo es quien nos guía, ya vivimos en el paraíso. Esa es la sabiduría, el poder ser guiados, el dejarnos guiar por el Espíritu Santo para vivir en la vida de Dios. La sabiduría, saber vivir. Cuando Pablo afirma que esta sabiduría divina se comunica entre los perfectos, no está aludiendo o no se está refiriendo a una aristocracia selecta, espiritual, un poco al estilo de lo que luego serían los gnósticos o más adelante los albigenses, sino que la palabra perfecto, que en realidad en griego se dice, deriva de la palabra fin, telos, sería teleios, telos es el fin de los seres, ¿no? La teleología estudia el fin de los seres. Una semilla no es simplemente esa semilla que vemos, sino que está destinada a convertirse en un árbol. Ese es su fin. Y en este sentido habla de perfectos San Pablo a los de su comunidad, no porque sean impecables moralmente, que no lo eran, sino porque ya participan del ámbito del Espíritu, ya pertenecen al orden perfecto que ha inaugurado Cristo. El misterio de Dios ha sido revelado de un modo definitivo, en el sentido de que no habrá ninguna revelación en el futuro que complemente o que supere a la que ha realizado Cristo con su muerte y su resurrección. Sin embargo, la consumación de esta revelación que está aún pendiente tendrá lugar en la otra vida. Por eso Pablo introduce aquí este pasaje de Isaías: ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni el hombre puede pensar lo que Dios ha preparado para los que lo aman. Pero Pablo también quiere dejar claro que esta profecía no se aplica solamente a la vida futura, porque añade inmediatamente: a nosotros nos lo reveló Dios por el Espíritu. Es decir, lo preparado por Dios para los que lo aman ha comenzado ya a manifestarse. Los creyentes lo conocemos realmente, aunque todavía parcialmente, todavía no lo conocemos, no lo vivimos en su plenitud. Eso queda reservado para la vida en el cielo. Por último, la crítica de Pablo a la sabiduría de este mundo no implica un rechazo a la razón o a la filosofía o a la ciencia. Pablo mismo se expresa con gran racionalidad y manejando categorías propias de la filosofía helenística de su tiempo. Lo que cuestiona es la autosuficiencia de una razón que pretende determinar por sí misma el sentido de la vida sin referencia a Dios, que pretende conocer el extremo último de la realidad, que en última instancia es Dios, prescindiendo de él. El misterio de la cruz desbarata todos los criterios que habitualmente se daban por sentados, como los que daban sentido y hacían la vida algo digno de ser vivido: la grandeza, el poder, el éxito, el prestigio intelectual. En Cristo la debilidad se manifiesta como poder y la aparente necedad de los hombres como su más alta expresión de sabiduría. Jesús, yo confío en ti. Jesús, yo confío en ti. Aún sin ver, sin entender, yo confío en ti. Sin condición y de corazón, yo confío en ti. Jesús, yo confío en ti. Jesús, yo confío en ti. Aún sin ver, sin entender, yo confío en ti. Sin condición ni de corazón, yo confío en ti.
Jesús, yo confío en ti. Jesús, yo confío en ti. Aún sin ver, sin entender, yo confío en ti. Sin condición y de corazón, yo confío en ti. Quiero invitarte a que cierres tus ojos y con María Santísima en este día puedas decirle con todo tu corazón a Jesús: Señor Jesús, yo confío en ti. Tú me dices en tu palabra que el que confía en el Señor no quedará defraudado. En tu palabra tú nos dices que el que confía en ti será dichoso. Por eso, Señor, con María Santísima queremos abandonarnos en tus manos. Queremos abandonarnos en ti para decirte con nuestro corazón que confiamos en ti. Jesús, yo confío en ti. Confío en ti. Jesús, yo confío en ti. Aún sin ver, sin entender. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No creáis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. En verdad os digo que antes pasarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse, hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se los enseñe así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien lo cumpla y enseñe, será grande en el reino de los cielos. Porque os digo que, si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Habéis oído que se dijo a los antiguos: no matarás, y el que mate será reo de juicio. Pero yo os digo, todo el que se deja llevar de la cólera contra su hermano será procesado. Y si uno llama a su hermano imbécil, tendrá que comparecer ante el Sanedrín. Y si lo llama necio, merece condena de la gehenna del fuego. Por tanto, si cuando vas a presentar tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano, y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Con el que te pone pleito, procura arreglarte enseguida, mientras vais todavía de camino, no sea que te entregue al juez y el juez al alguacil y te metan en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayáis pagado el último céntimo. Habéis oído que se dijo: no cometerás adulterio. Pero yo os digo, todo el que mira a una mujer deseándola, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Si tu ojo derecho te induce a pecar, sácatelo y tíralo. Más te vale perder un miembro que ser echado entero a la gehenna. Si tu mano derecha te induce a pecar, córtala y tírala, porque más te vale perder un miembro que ir a parar entero a la gehenna. Se dijo: el que repudia a su mujer, que le dé acta de repudio. Pero yo os digo que si uno repudia a su mujer, no hablo de unión ilegítima, la induce a cometer adulterio, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. También habéis oído que se dijo a los antiguos: no jurarás en falso, y cumplirás tus juramentos al Señor. Pero yo os digo que no juréis en absoluto, ni por el cielo, que es el trono de Dios, ni por la tierra, que es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran rey. Ni jures por tu cabeza, pues no puedes volver blanco o negro un solo cabello. Que vuestro hablar sea sí, sí, o no, no.
Lo que pasa de ahí viene del maligno. Palabra del Señor. Este Evangelio se sitúa en el contexto del Sermón de la Montaña, después de las bienaventuranzas. Después de caracterizar a quienes las viven como sal de la tierra y luz del mundo, Jesús comienza a delinear el estilo de vida de sus seguidores. Primero presenta unos principios generales como el no venir a abolir la ley, y luego presenta 4 casos concretos en el ámbito de las relaciones humanas: el homicidio, el adulterio, el repudio de la pareja y finalmente el juramento en falso. En los principios generales hay 2 dimensiones, una dimensión cristológica centrada en el mismo Jesús y otra dimensión eclesiológica. La dimensión cristológica, Jesús dice que siendo la Torá, la ley de Moisés, el regalo más grande que Dios ha hecho a Israel para vivir en su justicia conforme a su voluntad, Jesús se presenta como la Torá viviente. Él viene a plenificar la ley, no a sustituirla, ya que la palabra de Dios es indestructible. Jesús no entra en polémicas ni casuísticas como los maestros de entonces. Él se remonta al principio, al espíritu de la ley. Entra al interior de la Torá para asumirla, pero renovándola y transfigurándola, dándole su máxima expresión. Por otra parte, la dimensión eclesiológica nos lleva al discipulado, cómo deben interpretar y vivir la Torá sus discípulos. El nuevo punto de referencia es Jesús y el reino de los cielos, y nos propone vivir una justicia mayor. Expone 6 casos específicos o concretos de vivir la Torá a imagen de Él. La liturgia de hoy nos propone los 4 primeros. La invitación de Jesús a arrancarnos los ojos, a cortarnos las manos, no debe tomarse obviamente en un sentido literal. Jesús está hablando de una manera hiperbólica, de una manera pues que era frecuente en el mundo judío de su época. Se trata de exageraciones deliberadas que tienen por fin intentar provocar un cambio en los oyentes o en los lectores. Recordemos, por ejemplo, también que Jesús hablaba de una viga en un ojo o de un camello pasando por el ojo de una aguja. En el Talmud rabínico, unos años después de la muerte de Jesús, podemos leer, por ejemplo, es preferible que el hombre se arroje a un horno ardiente antes que avergonzar públicamente a su prójimo. Por otro lado, la mutilación no eliminaría la raíz del pecado, que según nos dice Jesús está en el corazón de los hombres. Dice en otro pasaje el Señor, del corazón salen las intenciones malas, asesinatos, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios, injurias. Una mutilación no acabaría con estos pecados. Jesús usa imágenes muy duras para subrayar la gravedad del pecado. El pecado no es algo con lo que podamos convivir tranquilamente, como si fuera algo inevitable, un mal menor. Jesús nos pide que arranquemos completamente de nuestras vidas todo lo que nos aleja de Dios, incluso si se trata de algo muy querido, incluso si es algo que consideramos indispensable para nuestra vida, como una mano o un ojo. Hay una canción cubana muy conocida que hace una comparación parecida. Con qué tristeza miramos a un amor que se nos va. Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. Y es cierto que a veces cuando algo muy querido se pierde, nos duele como si nos arrancaran algo del alma o del cuerpo. Por tanto, no basta con reconocer el propio pecado, que en esta sociedad tan permisiva en la que vivimos no es poco. Debemos también tomar decisiones concretas, a veces decisiones drásticas. Sin embargo, San Pablo en la carta a los Romanos confiesa que querer el bien está a mi alcance, pero realizarlo no. Creo que todos podemos suscribir estas palabras. La tradición católica habla de una voluntad que se ha deteriorado, que se ha debilitado por el pecado. Podemos reconocer en un momento de lucidez que nuestras acciones son pecaminosas. Podemos también decidir dejar de cometerlas, pero perseverar en esa decisión es algo que muchas veces es superior
a nuestras propias fuerzas. Pero ahí es donde precisamente interviene la gracia de Dios. Dice San Agustín: dame lo que me mandas y mándame lo que quieras. Dios a veces nos pide cosas que nos parecen algo inalcanzable, que no podemos realizar, pero siempre nos dará las fuerzas y los dones necesarios para lograrlo. En ese sentido, hay dos errores en los que podemos caer. El voluntarismo, si no cambias es porque no quieres, y el quietismo, Dios lo hará todo, yo no tengo que hacer nada. La tradición de la Iglesia defiende un punto intermedio. El hombre tiene que cooperar libremente con la gracia divina. A menudo esta falta de voluntad puede deberse a traumas, al entorno social en el que se vive, a ciertas carencias afectivas, a hábitos más o menos arraigados o a verdaderas adicciones. La gracia de Dios normalmente no elimina estos condicionantes de una manera automática cuando se lo pedimos, pero nos ayuda siempre a descubrir el proceso a través del cual podemos liberarnos de ellos. Este proceso puede ser largo y la oración perseverante es esencial para mantener la esperanza y para recibir constantemente fuerzas del Señor para sostener este combate. Dios nos proporciona también el acompañamiento y el apoyo a través de otras personas o a través de grupos a los que pertenecemos o a los que podemos recurrir, porque recordemos que la renuncia cristiana, que implica la lucha por el pecado, no es una lucha solitaria y heroica como decían los estoicos, sino una cooperación humilde y paciente con el poder de Dios que quiere cambiarnos, que nos sostiene y que nos acompaña siempre. Ese texto del Evangelio lo podemos dividir en 4 partes, 4 grandes partes, que es como un proceso espiritual, un proceso interior, un proceso de conversión. Lo primero que dice Jesús: no vengo a abolir la ley, sino a cumplirla. Lo primero que debemos hacer es el cumplimiento de la ley. Si yo cumplo la ley, estoy haciendo la voluntad de Dios, ¿cierto? Dios me invita a no matar, Dios me invita a no robar, Dios me manda a no mentir, Dios me manda a amar verdaderamente, a no adulterar. El primer paso es cumplir la ley. Pero recordemos al joven rico: todavía te falta algo. Es como el primer punto, cumplir la ley, cumplir la ley. Pero yo puedo cumplir la ley y todavía estar lejos. Dice la palabra del Señor: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. San Pablo dice: la ley no justifica, lo que justifica es el Espíritu. Entonces, eso es solo una primera parte, que no vino a abolirla. Ojo, no estoy diciendo, dice Jesús, que incumplan la ley. Solo estoy diciendo que está incompleto. Un segundo momento, la justicia superior. Se requiere una justicia superior. Se requiere una justicia más profunda. Se requiere algo más profundo. Y por eso muestra Jesús el criterio de los fariseos, que cumplían la ley, pero interiormente no habían entregado el corazón a Dios. Entonces hace falta algo más profundo, hace falta que entregues algo más, hace falta una conversión interior, una intención de corazón, un amor sin medida, que haya realmente una intencionalidad, que mi corazón esté con el Señor. No basta con cumplir la ley, porque si mi corazón no está con Él, ¿qué gano? Y entonces empieza el tercer momento, que es la casuística. Habéis oído, pero yo os digo, ¿cierto? La ley dice, no mates, pero si odias, tu corazón está envenenado, ya estás matando en tu corazón. Habéis oído, no adulterar, pero si en tu corazón ya estás teniendo lujuria con la vecina, ya ahí estás pecando por falta de pureza de corazón. Yo no me divorcio, pero estoy en contra de la unidad, en contra de la familia, pues ya estoy pecando. No jurar en falso. ¿Por qué? Porque hay una verdad absoluta sin necesidad de juramento. Habéis oído, yo os digo. Es bien bonito esto, y haría un paréntesis, que el Papa Francisco lo resaltaba mucho, que a veces estamos acostumbrados a ciertas cosas, nos acostumbramos a cómo eran ciertas cosas y nos cuesta el cambio. Esta es la manera de Jesús decir, aquí siempre se ha hecho esto. Cuando dicen en algunas parroquias o en algunos lugares, aquí siempre se ha hecho esto, pues Jesús dice, aquí siempre se ha hecho esto, pero yo os digo.
Jesús es novedad. Déjate tocar por la novedad de Dios. A veces nos acostumbramos a vivir la fe de una determinada manera y nos cuesta el cambio. El Espíritu Santo es cambio, es movimiento. Jesús viene a transformar nuestros corazones, es dinamicidad, y a veces vivimos una fe pasiva, nos acostumbramos así toda la vida, rezamos de la misma manera, vamos a los mismos sitios, nos demoramos el mismo tiempo, todo tiene que ser exactamente igual, y la rutina es el único sentimiento que termina asesinando al amor. Cierro el paréntesis, y el cuarto punto sería la verdad, porque una vida transparente y verdadera es la expresión máxima de esa profundidad. Primer punto, la ley. Segundo punto, una justicia más profunda que es ir al corazón. Tercero, esa justicia, ese corazón se evidencia en casos concretos, en donde se muestran no solo acciones, sino que se muestran también actitudes. Y cuarto, la verdad como medida. Si yo vivo en la verdad, entonces yo vivo auténticamente como Dios quiere que yo viva. Te necesito, es que no hay nadie quien pueda secar mis lágrimas. En la tormenta, oh Señor, tú eres mi calma. Y cuando todos ya se han ido, nunca me faltas. Te necesito, porque mi alma hoy, Señor, está sedienta. Y tú eres ese manantial de agua fresca. Estamos en Radio María, en el programa de La Buena Noticia, que se emite todos los sábados de 12:30 a 1:30 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, hoy conducido por la Renovación Carismática Católica en España, y estamos acompañándoles el Padre Rodolfo Londoño, Ignacio Casas y Rodrigo Martínez. Les invitamos a hacernos llegar sus aportaciones y comentarios sobre las lecturas de este domingo escribiéndonos a la dirección de correo electrónico labuenanoticia1@radiomaria.es, labuenanoticia1, 1 en número, @radiomaria.es. Espíritu de Dios, Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios. Ven a nuestras vidas, ven a través de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo sobre cada uno de los que estamos en este momento conectados a través de esta hermosa emisora de Dios. Ven Espíritu Santo, porque no podemos cumplir la ley, porque nos cuesta, porque no hacemos el bien que queremos, sino el mal que no queremos. Y necesitamos de ti, Espíritu Santo. Ven con tu gracia, ven, porque es desde adentro como se transforma el corazón, es desde adentro como se transforman las acciones. Toma posesión, toma el dominio, toma la autoridad, toma el control de nuestras vidas, porque no es un esfuerzo de la voluntad, la santidad, no es un esfuerzo volitivo, no es una lucha contra el pecado. Es una apertura para que tú tomes el control, para que ya no seamos nosotros los que vivamos, sino que seas tú el que vives en nosotros. Querido hermano, yo te invito a que clames esa presencia del Espíritu y dile: Señor, toma el control de mi vida, toma el control para que pueda vivir desde adentro la ley, no desde afuera como un precepto coercitivo, coactivo, no, desde adentro, desde la pasión, desde el amor. Si estoy enamorado, Señor, entonces todo funciona. Dice San Agustín: ama y haz lo que quieras, porque si amas, entonces no pecas. Porque si Dios, que es amor, es quien te dirige, todo funciona bien. Ven, Espíritu Santo.
Ponemos fin a este programa en el que les hemos acompañado el padre Rodolfo Londoño, Ignacio Casas y Rodrigo Martínez. El Evangelio no es una nueva moral, sino la liberación del corazón, y Jesús lo deja claro. La finalidad de la Torá es hacer florecer al ser humano, llevarlo a plenitud. Y es necesario curar el corazón para curar la vida, controlar nuestra rabia y no perderemos al hermano, controlar nuestros deseos y no perderemos la hermosa relación que veníamos construyendo con la pareja, decir siempre la verdad y no será necesario jurar, aunque más que prohibir los juramentos lo que Jesús prohíbe es la mentira. Solo tenemos que cuidar de nuestro corazón para cuidar la vida que nos rodea. Les deseamos la paz y las bendiciones de parte de nuestro Señor Jesucristo y, como no, el cuidado amoroso de nuestra Madre María, y les invitamos a permanecer en compañía de Radio María, la emisora de nuestra Madre. Termina La Buena Noticia. Un programa que hoy ha presentado la Renovación Carismática Católica en España.